Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Conversar es Natural, un podcast mensual en el que escuchamos de la voz de sus protagonistas las visiones con respecto a la industria energética en nuestro país, enfocado principalmente en el sector del gas natural. Y para la conversación de hoy ya nos acompaña nuestro invitado, es Jorge Moreno, socio y consultor de Inodú. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias Gracias por por, la invitación. gracias a ti Sí. por venir, Jorge. Les cuento algo más acerca de él. Jorge es ingeniero eléctrico de la Universidad Católica de Chile, es magíster en esa misma área y en esa misma casa de estudio, y además tiene un máster's en Management y Engineering de la Escuela de Ingeniería del MIT. Jorge cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria energética y ha trabajado en una amplia gama de evaluaciones sociotécnicas, financieras y estratégicas para clientes tanto de la industria como agencias de gobierno y además estudió guitarra durante varios años. Jorge, cuéntanos un poco cómo llegas a esta área en particular, que está muy vinculada con la energía, tratando de entender aspectos que son bastante complejos de su generación, transporte, almacenamiento y uso. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Como todas las cosas, yo creo que uno llega por, por suerte, digamos, esto yo andaba como en busca de mi destino, ¿cierto? Antes trabajaba yo en temas nada que ver, de hecho, cuando yo estaba en la universidad siempre había querido estudiar ingeniería eléctrica, pero me dedicaba mucho más al control automático, ¿cierto? A los chips, a programar, ¿cómo se llama? Mini robots y cosas así, estoy hablando del año 2000. eh, y bueno, como me gustaban los desafíos, ¿cierto? Y partió un poco el año 2004, partió el tema como de los cortes de gas natural de Argentina, ¿cierto? Y dije, chuta, parece que acá hay un desafío interesante. Sí. Y justo un profesor que se llamaba Hugh Rundick tenía como un desafío, digamos, ¿cierto? Y me dijo, oye, Jorge, ¿por qué no trabajas conmigo? Bueno, ya, y ahí partí. Ahí Oye, partí un poco interiorizando un poco en el mercado de la energía, digamos, ¿cierto? sí, Que algo había aprendido en la universidad, pero no desde la perspectiva de los mercados energéticos, digamos, mercado eléctrico, sí. ¿cierto? Sí. Es interesante porque desde el punto de vista de las trayectorias, muchas Ujú, veces ocurre así. Una invitación, un hecho fortuito y uno mira algo que efectivamente lo encuentra fascinante. ujú. Justamente con respecto al mercado energético y el panorama energético de nuestro país, ¿cómo se estudia algo así? ¿Qué datos hay que tener para poder determinar, por ejemplo, cuál es el perfil de energía que utiliza un país como el nuestro? Sí, bueno, primero hay que mirarlo un poco desde el punto de vista global, ¿cierto? Siempre, o por lo menos yo como soy ingeniero eléctrico, uno trata de hablar mucho de electricidad, Sí, ¿cierto? Pero la energía es mucho más que la electricidad, ¿cierto? claro. Si la energía la usamos en las casas, la usamos para movilizarnos, digamos, ¿cierto? Para temperarnos, ya sea en invierno, un día frío como hoy, o acondicionar el aire un día muy caluroso, ¿cierto? Entonces la energía tiene muchos usos que son bastante cotidianos, Sí, ¿cierto? Y uno como que ya asume que están ahí por dado, digamos, ¿cierto? Uno claro. está muy acostumbrado, uno en realidad, imagínate un día de lluvia, uno llega a la casa y nunca se anda preguntando si voy a apretar el interruptor y no va a haber luz, Claro. ¿cierto? Sí, Entonces, en el fondo, uno tiene que, dependiendo del área que a uno le guste y que en el fondo en la que uno le toca trabajar, tiene que tratar de tener una perspectiva amplia, ¿no es ujú, cierto? Y en el fondo mirar los datos. Si estamos mirando energía eléctrica, bueno, cómo se produce la energía claro. eléctrica del país, cuáles son las distintas componentes, hoy el agua, la Sí. generación termoeléctrica, ¿cierto? Generación biomasa, generación renovable, solar, Mm. eólica, cada una tiene sus particularidades, digamos, que hay que entender. Cuando yo era pequeño, Ujú, probablemente las principales formas de generar energía eléctrica eran a través de las grandes embalses, ujú, energía hidroeléctrica, y quemar biomasa o petróleo para tener generación termoeléctrica. ujú. Pero con el paso del tiempo tengo la sensación de que nuestra matriz energética con respecto a la producción de energía eléctrica en particular se ha ido diversificando y además ha enfrentado desafíos como por ejemplo la sequía en la zona central. Los niveles de los embalses han disminuido y por lo tanto el potencial de entregar energía eléctrica de esa forma también. Además nos han construido proyectos de gran envergadura en el último tiempo y por lo tanto tengo la sensación de que el panorama hoy es bien distinto a lo que ocurría hace algunas décadas, ¿no? Sí, si uno mira Chile desde el punto de vista de un espectro más amplio de tiempo, yo diría que quizás nuestros abuelos supieron vivir en un mundo mucho más renovable que hoy día. La generación eléctrica en Chile antes era mucho más hidráulica, Claro. hidroeléctrica, ¿no es cierto? Ahora, como aprendimos de que había sequía, digamos, en la zona central, en el norte siempre ha sido térmico, obviamente.
históricamente, Sí, ¿cierto? Pero como hubo sequía, digamos, ¿cierto? En los 70, etcétera, ¿cierto? Después se empezaron a complementar, ¿cierto? Esta perfecto. generación hidroeléctrica con generación térmica. Y esa forma de complementarla ha ido cambiando, ¿no es cierto? En Sí, función de los recursos que están disponibles, exactamente. ¿cierto? Entonces, uno dice, mira, el primer complemento, si que uno mira la historia, los años Mm, 70 o 60, ¿cierto? De centrales de carbón de Ventanas, de Bocamina, porque había carbón en Chile, ¿cierto? Estaba el carbón de Lota, ¿cierto? Después ese carbón dejó de estar presente, se empezó a importar, se requería cantidad más pequeña en todas las centrales que habían. Después llegó el gas natural argentino, ¿cierto? Entonces empezamos a construir ciclos combinados. Y así como llegó, se fue, ¿cierto? Los ciclos combinados que estaban ahí se tuvieron que empezar a usar con diésel, Claro. ¿cierto? Y tomó tiempo, porque desarrollar infraestructura no es como hoy día que uno está acostumbrado casi que, no sé, pues, un ingeniero toma algo en un Excel, cambia un número en una celda, construir 1000 megas de algo, ¿cierto? O uno va y hace un tweet, digamos, ¿cierto? Cambia algo. No, tomar, desarrollar línea de transmisión, Sí, desarrollar centrales de generación toma tiempo, hay que planificarla, decidir si es que eso es lo sí, correcto o no, después hay que financiarla, después hay que tener los permisos, sí, ¿cierto? Después hay que tener los permisos sectoriales, después hay que construirla y ponerla en servicio. Entonces, dependiendo de lo que sea, toma tiempo. Y claro, después vino el clásico argentino, entonces después empezamos a construir muchas centrales térmicas sí. para responder a eso. Y cuando estábamos terminando de construir las centrales térmicas, nos dimos cuenta que la generación renovable, variable, ¿cierto? No sé, solar, eólica, estaba más económica, más Sí. competitiva. Y ahora, bueno, empezamos a construir prácticamente solamente centrales renovables, variables, solar y Sí. eólica, ¿cierto? Y ahora nos estamos dando cuenta también que está llegando el almacenamiento a precios más competitivos y estamos Claro. empezando a construir almacenamiento, ¿cierto? Entonces, los sistemas eléctricos tampoco se pueden transformar de un viaje porque tienen Claro. como sistemas, cosas heredadas, Sí. ¿cierto? Y hay que tener en consideración qué es lo que hemos heredado y con qué velocidad podemos ir transformando lo que tenemos en función de los recursos que tenemos disponibles. Sí. Eso es súper interesante porque cuando uno piensa, por ejemplo, en las renovables variables Ujú, y principalmente en la solar, ujú, hay un problema geográfico, por así decirlo. El ujú, norte grande es el principal foco de producción de ese tipo de energía, pero probablemente los centros de consumo se encuentran más al sur y por ujú. lo tanto las líneas de transmisión se convierten ahora en el gran telón de Aquiles. En ese sentido, y considerando hacia dónde va nuestra matriz energética, ¿dónde la infraestructura nos está pesando más? ¿Es en la captación, en la generación, almacenamiento? Transmisión, son todas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la respuesta acá es que un problema sistémico no tiene una componente única, es sistémico. Entonces, al final, eh, en todas partes un poco, Todas las ¿cierto? En anteriores. todas las anteriores, ¿cierto? Ya. Es decir, o sea, tú tienes razón que inicialmente, cuando las centrales solares eran más caras, digamos, los Claro, paneles eran más caros, íbamos y tratábamos de tener mucha eficiencia e instalábamos mucho en el norte, claro. ¿cierto? Ahora estamos instalando más en el centro, ¿cierto? Porque han bajado de precio y Sí, también quizás hay algunas distorsiones regulatorias asociadas al precio estabilizado, digamos, que favorece construir muchas centrales distribuidas, digamos, ¿cierto? Entre 3 y 9 megas. Entonces, si uno mira ahora la zona central, bueno, tiene más de 3000 megas, ¿cierto? Puede tener y puede llegar a tener más de 4000 megas, simplemente centrales solares pequeñitas claro. distribuidas en distintas partes, que Que en también producen conjunto suman congestión, eso. que es Claro. exacto, ¿cierto? Y sigue creciendo. Entonces, tenemos centrales solares mucho en el norte, que ahí hay que transmitirlo y hay que transmitirlo en la zona Sí, central. Tenemos centrales solares en la zona centro, tenemos centrales eólicas en la zona norte, tenemos centrales eólicas poquitas en la zona centro sí, porque no hay muy buen viento y es muy poblado, ¿cierto? sí, Y tenemos centrales eólicas en la zona sur. Y así uno va desarrollando, ¿cierto? Las centrales térmicas se desarrollaron históricamente donde estaba el acceso al recurso. sí, ¿Qué recursos necesitábamos? Necesitábamos combustible, sí, agua para enfriarla, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Entonces, un gasoducto, digamos, ¿cierto? Entonces, se colocan cerca de donde está. Y eso ahí después hay que transmitirlo, sí, ¿cierto? Y eso también toma tiempo en transportar esa energía. sí. Y algo que es claro, digamos, ¿cierto? Línea de transmisión importante en este país y en otros toma más de 10 años en hacerse, ¿cierto? Wow. Más de 10 años entre que se definen y se pueden materializar finalmente, Perfecto. ¿cierto? Y ya eso hay que tomarlo como una realidad, Ya. ¿cierto? Y en realidad el abastecimiento energético no puede tomar, es decir, ciertas soluciones no nos pueden tomar más de 10 años, así que también los inversionistas van, si bien dicen, oye, necesitamos más transmisión, pero también se van acomodando y colocando las centrales donde pueden, digamos, ¿cierto? Es Exactamente. decir, qué es lo posible hacer con lo que está un poco disponible En el lugar. en este sistema social y técnico regulatorio que es bastante complejo. ¿Mm? Sí, hay varios aspectos bien interesantes de lo que cuentas. Voy a volver sobre eso más adelante.
Pero me gustaría saber también tu opinión en ese contexto y en ese panorama complejo que tú describes, ¿cómo visualizas el rol que hoy tiene y que eventualmente podría tener en el futuro el gas natural? Claro. El gas natural al final es un combustible que abastece centrales térmicas, ¿cierto? Entonces hay distintos tipos de centrales térmicas. Está el gas natural, está la central de carbón, y todas esas son heredadas, digamos, ¿cierto? Porque era la condición Sí, en un momento, en un contexto, digamos, ¿cierto? Más económica, confiable y ambientalmente sostenible en ese momento, sí, ¿cierto? Para suministrar electricidad. Eso está cambiando, ¿cierto? Ahora esa transformación va a tomar tiempo, sí. ¿cierto? Y también hay que tener en consideración que si bien hoy día tenemos mucha generación y nos sobra generación renovable durante el día, ¿cierto? No nos sobra durante la noche, Sí, no la tenemos, el sol bien claro no sí, está, ¿cierto? Y el viento, que uno puede decir, bueno, hay días que hay más viento, hay días que hay menos, hay veces que hay por varios días consecutivos claro, no hay poco sí, viento, ¿cierto? Entonces, la función del almacenamiento, por ejemplo, que empieza a emerger, es distinta, ¿cierto? Porque hoy día, que se ha hecho muy competitivo, ¿cierto? Un almacenamiento me permite guardar energía por 4 o 5 horas de duración, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago cuando necesito suministrar ciertos periodos sin energía renovable más largos que eso? sí, Tengo que colocar más almacenamiento, sí, probablemente, ¿cierto? Tengo que colocar mucho y eso también involucra colocar más energía renovable, pero eso involucra que también tenemos que financiarlo y tenemos que construirlo. Y sí. todo eso toma tiempo, todo eso toma recursos. Y hoy día tú ves cómo también en este sistema social complejo, donde pagamos ciertos niveles de tarifa, Mm, ¿cierto? Es como bien complejo también decirle algo, oye, paguemos más. sí, ¿Cierto? Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo uno va compatibilizando esas cosas, qué es lo que es posible construir, ¿cierto? Y las centrales térmicas, gas, carbón, van teniendo su rol en ese proceso, perfecto. ¿cierto? Y en el proceso de transición, como uno lo dice, mira, es transición energética, Claro, todos son importantes, ¿cierto? Porque en el fondo, si que alguien falla, sí, a todos le afecta. exactamente. No solamente a las personas, o le puede llegar a afectar a las personas, ¿cierto? Podría haber una falla importante, escasez de recursos y se podría requerir desconectar carga, sino que incluso a los mismos renovables les complica, digamos, porque cuando fallan las centrales, digamos, que son térmicas que están suministrando la noche, los costos de Claro, suministrar electricidad sí, aumentan y ellos tienen que suministrar electricidad a precios constantes. Entonces, si no tienen energía, tienen que ir a comprar energía muy cara, ¿cierto? perfecto. Entonces, al final, en realidad, como que en esta Sí, transición todos nos necesitamos, sí, ¿cierto? Todos necesitamos mientras no estén los otros recursos disponibles. sí, absolutamente. Se trata de un panorama que es bien complejo, tú lo Ujú, mencionaste. Probablemente no hay soluciones sencillas en este panorama, ujú, pero una cosa que se repite y que me parece súper interesante tiene que ver con este concepto de las evaluaciones sociotécnicas. En ujú. el fondo, no solo tiene que ver con lo que se puede hacer desde el punto de vista técnico, por ejemplo, llenar de pequeñas centrales un lugar en particular, sino que además el impacto social que eventualmente eso produce, los costos sociales que hay y cómo eventualmente beneficia o no a una comunidad. En ese sentido, ese tipo de análisis, por ejemplo, ¿qué sugieren con respecto a lo que estamos haciendo hoy? Es compleja la pregunta, pero tiene múltiples dimensiones. Entonces, imagínate que si es que queremos transicionar hacia el año 2000, no sé, 34, por ejemplo, ¿cierto? Y queremos tener una matriz mucho más renovable Sí, y al mismo tiempo queremos em, satisfacer nuestras necesidades energéticas, eléctricas estoy sí, hablando, sí, esto sí, está en el ámbito eléctrico, y al mismo tiempo queremos, qué sé yo, tener auto eléctrico, quizás hace más caro en el verano, oye, tú al home center te compras aire acondicionado, lo enchufas en tu casa, no le preguntas a nadie, claro. ¿cierto? Básicamente Sí, así, ¿cierto? Entonces, eh, la demanda va a ir cambiando y puede ir cambiando también rápidamente con estas nuevas como sí, condiciones climáticas, digamos, ¿cierto? Entonces, hacia adelante, chuta, uno dice, mira, necesito instalar más solar, ya, ok, claro. nos sobra solar hoy día, entonces quizás el solar no es tanto problema, porque vamos a necesitar instalar más viento, porque el viento tiene una componente distinta al solar que también puede haber algo de energía renovable en la noche, ya, ok, ¿cuánto? Imaginemos que hacia el año 2034 queremos entre 10 gigas, digamos, ¿cierto? 10.000 megas a 14.000 megas de viento. Chuta, ok, ¿qué significa eso, digamos, Claro. ¿cierto? Es decir, tú ya ves cómo cuando vas un poco hacia el norte, ves los molinos y están todos ahí, digamos, ¿cierto? O cuando vas a la zona de Los Ángeles Sí, también, o cuando quizás ya está en el lago Yanquihue también, digamos, ¿cierto? Yo tengo un amigo que una vez me dijo, oye, tengo una parcela ahí bien como cerca de Puerto Vara, y ingeniero eléctrico, sí,
le encanta la generación renovable y ahora, chuta, veía en la noche, si no le molestaban mucho los molinos, pero en la noche ve Las las luces. luces rojas, digamos, ¿cierto? Le carga ahora la auto. Entonces, imagínate, incluso a nosotros que somos ingenieros eléctricos muy técnicos, Claro, empieza como de repente, en ciertos contextos, a ser un poco más incómodo. claro. Entonces, ¿cómo vamos a instalar 10 gigas eólicos, 14 gigas eólicos, que es lo que se necesita quizás hasta el 2034, después vamos a necesitar más, ¿cierto? ¿Dónde? Claro, ¿Cierto? Y después uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Ya, ok, imaginemos que encontramos dónde, quizás todo en el norte, en el desierto. claro. Hay que transportarlo, porque no Sí, estamos pues, allá, ¿cierto? Entonces, o no, entonces vamos a instalar en el sur, pero en el sur ya no hay mucha gente, ¿cierto? Entonces después dice, oye, pero ya tenemos los permisos, imagínate que tenemos la transmisión, todo, bueno, hay que construirlo. Históricamente en este país hemos construido hasta el año pasado, lo máximo que se ha construido por año son como 800 megas eólicos, perfecto. ¿cierto? Entonces en 10 años construí 8000. Si es que sigo así, podemos aprender a construir más, Claro, definitivamente, sí. pero eso toma un tiempo. Es decir, no es instantáneo que yo pase de los 800 Claro, no, no. a los 1500, ¿cierto? Entonces uno dice, mira, si es que tengo que instalar, por ejemplo, 10.000 a 14.000 megas eólicos en los próximos 8 o 10 años, estamos como medio tarde, digamos, Sí, ¿cierto? A eso súmale que tenemos que instalar, no sé, unos 5.000 megas más solares. mm, Ya, eso lo podemos hacer, ya sabemos cómo instalar 1.800 por año. Oye, pero tengo que instalar almacenamiento. Oye, lo estamos haciendo. Es exactamente. bien modular, lo estamos haciendo. Oye, pero necesitamos las líneas, ¿cierto? Entonces, todas estas componentes, digamos, ¿cierto? Que la energía influencia en el territorio, ¿cierto? Y la gente que ve, entre comillas, que usa el parque, Claro, usa porque está ahí, lo ve, sí. ¿cierto? No es la misma que usa la Claro, que electricidad, se beneficia. ¿cierto? Que se Sí. beneficia. Entonces, Mm, está la tensión de que hay que financiar esto y esto cuesta cierto sí, monto, digamos, donde en contexto de inflación, ¿cierto? Etcétera, que no se pueden subir más las tarifas, ¿cierto? Etcétera. Oye, ¿cómo hacemos pagar, cómo sí, hacemos rendir la billetera, digamos, ¿cierto? En el fondo tengo que pagar la generación, tengo que pagar la transmisión, en todas partes está subiendo el costo de transmisión también, sí. tengo que pagar la distribución. Bueno, entonces, esas son como las componentes, digamos, ¿cierto? Que hay que ir compatibilizando. Después tengo que decir, mira, si estoy cerrando plantas, ¿qué hago con la gente, no sé, pues, que vivía y que trabajaba ahí? Sí. ¿Me entiendes, no? Entonces, bueno, ¿no? Y quizás en una ciudad como, qué sé yo, en Quintero, digamos, que está muy cerca del paraíso, ¿me entiendes, no? Entonces, hay como actividad complementaria. Entonces, quizás el efecto de cerrar una o dos centrales que ya se cerraron ahí, por ejemplo, puede ser muy distinto del efecto de cerrar centrales en Tocopilla, por ejemplo, donde no hay un polo como urbano importante con otras Que absorba actividades que trabajo. absorban trabajo, Sí. etcétera, ¿cierto? Entonces, hay que ir pensando en esas otras dimensiones también, que, bueno, se empieza a Sí. complejizar el problema, digamos. Pero me parece súper interesante poder abordar justamente esas dimensiones, porque tengo la sensación de que muchas veces la conversación es muy, muy técnica. Ujú. Hablamos de los megawatts o gigawatts necesarios, de la infraestructura, pero se nos olvida que finalmente hay un impacto también en la sociedad e impacta en distintos niveles. Y por otro lado está esta frase famosa, ¿cierto? Not in my backyard, yo no quiero tener esto en mi patio, Exacto. pero en alguna parte tiene que estar también, lo Ujú. que también genera tensiones. En tu experiencia en Inodú, por ejemplo, cuando hacen evaluaciones de proyectos para clientes o para agencias de gobierno, ¿dónde está puesto el acento hoy para los mandantes? ¿Cuáles son los aspectos que más les preocupan? Yo creo que todo. Ya, Sí, sí, al final, obviamente, de repente uno está respondiendo a la contingencia o hay que responder una pregunta específica, ya, digamos, ¿cierto? Pero pues, yo creo que en alguna parte de la organización que está mirando estas cosas, también hay una visión más completa, ¿cierto? De los distintos sí, factores, ¿cierto? Que influencian regulatorios, sociales, ambientales, sí, técnicos, económicos, digamos, ¿cierto? Entonces, claro, de repente el conocimiento está muy segmentado, o la claro, discusión está muy polarizada, digamos, y sí. focalizada en una sola cosa, pero si uno empieza ya a hablar con un poquito más de racionalidad, digamos, son todos los factores que son Sí. relevantes, digamos. ¿Mm? Y teniendo en cuenta, Jorge, tu experiencia en este rubro en particular, y entendiendo que estamos hablando mucho de transición energética, de descarbonización, entendiendo la materia energética del país, ¿cómo vislumbras los próximos 10 años? ¿Dónde tenemos los desafíos más importantes probablemente? Em, bueno, primero, decir lo que ya se sabe, digamos, un poco que hay que construir lo que hay que hacer desde el punto de vista de movilizar capital e infraestructura para desarrollar generación renovable, ¿cierto? Eso Perfecto. es claro, porque tenemos que disminuir las emisiones, digamos, ¿cierto? Y tenemos que llegar en algún momento, ojalá más temprano que tarde, digamos, ¿cierto? A tener un sistema cero de emisiones, Claro. ¿cierto? No hay muchos países que lo hayan hecho, y si yo miro
¿cierto? Y miro el mundo, miro, qué sé yo, Canadá, miro Estados Unidos, miro California, miro Australia, miro Alemania, miro Hawái, la próxima semana voy a República Dominicana, digamos, por el mismo tema. En todas partes, digamos, están habiendo problemas, se están avanzando en algunas cosas, se está retrocediendo en otras, ¿cierto? Se está diciendo, mira, avanzamos por aquí, pero después retrocedemos por acá, ¿cierto? O pensamos que íbamos a avanzar, pero en realidad estamos retrocediendo, ¿cierto? En todas partes está, digamos, ¿cierto? Los mismos desafíos. En algunas partes incluso están habiendo, como uno podría decir, lo que es como gestión de demanda, digamos, ¿cierto? Pero en el fondo es gestión de demanda producto de escasez de energía, ¿cierto? En el fondo se retiraron centrales y después, bueno, no hay cómo balancear el sistema y tenemos que Sí, empezar a tener algunos cortes. Por ejemplo, eso está pasando en Alberta, hace un par de días pasó en España, digamos, ¿cierto? Y pasa en otras partes también. Entonces, a ver, en Chile obviamente el foco está en materializar, ¿cierto? Estas centrales y todo el mundo, si uno mira también la gente, todos queremos trabajar en generación renovable, todos queremos trabajar en generación eólica, todos queremos trabajar en generación solar, todos queremos trabajar en almacenamiento, ¿ok? Pero esto tenemos sistemas heredados que todavía son importantes, digamos. claro. Y ahí yo hablo, por ejemplo, de las plantas térmicas. Y si uno pregunta a la gente, ¿con qué quiere trabajar en una planta térmica? En realidad parece que poca gente, digo. Sí, Pero bueno, cumple una función bastante importante, claro, ¿cierto? Y en este proceso de transición, que uno va transicionando hacia algo, ¿cierto? En realidad necesito que esas plantas térmicas estén siempre disponibles, claro. ¿cierto? Sean confiables, ¿cierto? Ojalá tengan los mínimos costos y las pueda requerir cuando yo las necesite. Cada vez las voy a ir necesitando menos, Sí, ¿cierto? Pero cuando la quiera, tiene que necesito estar. que estar, ¿cierto? Entonces, eso hace que las consideraciones económicas de los que operan esas plantas, digamos, estén cambiando, las consideraciones de operación de los que operan esas plantas estén cambiando, las consideraciones de mantenimiento de esas plantas estén cambiando. Y hay que poner atención. Sí, Nadie hoy día, desde el punto de vista, uno mira, si uno mira al regulador o todo, dice, oye, no, pues, queremos fomentar, ¿cómo se llama?, el renovable, queremos fomentar, ¿cómo se llama?, el solar, el eólico, el almacenamiento, el hidrógeno, sí, ¿cierto? Pero nadie está preocupando de que en esta transición, que todavía nos van a faltar varios años, sí, estas centrales, digamos, ¿cierto? Térmicas, gas, carbón, alguna de carbón la estamos retirando. sí, Hay muchos compromisos de retiro, ¿cierto? Hacia el año 2026. Podamos hacer eso bien, digamos, ¿cierto? Se da por dado que las centrales que se comprometieron su retiro hacia el año 2026 van a salir claro. y pueden salir bien. Pero yo te aseguro, o por lo menos yo no lo doy por dado, ¿cierto? Nosotros vemos que pueden ocurrir algunos problemas y la gracia es que quizás no se van a materializar. ¿Por qué? Porque estamos detectando que no son problemas y estamos tratando de anticipar, Claro, ¿cierto? Entonces, eh, lo que va quedando en este sistema de datos también hay que cuidarlo, exactamente. ¿cierto? También hay que cuidarlo porque contribuye, Sí, ¿cierto? Contribuye, ¿cierto? Si es que uno lo empieza a mirar, por ejemplo, en otras partes del mundo también, con estos modos más exigentes de operación de las plantas térmicas, también se empiezan a descuidar y empiezan a fallar más. Y cuando empiezan a fallar más, ¿qué ocurre? inseguridad Falla. Si es energética. que no hay, si es que no hay, si es que no hay suficiente holgura en el Sí, sistema. Y yo tiendo a pensar que nadie quiere eso, sí. ¿cierto? Entonces, esos son un poco los balances, las tensiones también un poco difíciles que hay que hacer. Se trata Mm. ciertamente de un panorama complejo, pero a mí al menos después de esta conversación me queda bastante más claro sobre todo los aspectos multidimensionales de la problemática. Ujú. Y es súper interesante para un país como nosotros, que estamos buscando justamente la carbono neutralidad y transitar hacia formas de energía más limpias. Tenemos que considerar varios factores que no solo tienen que ver con infraestructura, sino que también con el impacto social que muchos de estos avances pueden ir generando en las comunidades. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Les recuerdo que conversamos con Jorge Moreno, socio y consultor en Inodú. Y les recuerdo que otras conversaciones también las pueden encontrar en este mismo canal para poder seguir avanzando en esta entretenida y a veces enmarañada panorámica que tiene que ver con la energía y con el gas natural. Y como siempre, la invitación es a que nos sigan acompañando porque conversar es natural.